Era un día tranquilo de primavera. Mi esposo había salido de viaje por trabajo, y yo me quedé en casa organizando algunas cosas. El sol comenzaba a teñir el cielo de tonos cálidos cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba el repartidor. No era la primera vez que lo veía, siempre llegaba con una sonrisa amable y un paquete bajo el brazo. Esta vez, traía un pedido que había olvidado que hice, un pequeño jarrón de cerámica que compré en línea para decorar el comedor. Buenas tardes, dijo con voz suave, extendiéndome el paquete. Espero que te guste lo que pediste. Gracias, respondí, tomando la caja con cuidado. Nuestras manos se rozaron por un instante, y sentí un pequeño cosquilleo, como si el aire se hubiera detenido. Él me miró un segundo más de lo necesario, y yo aparté la vista, sintiendo como mis mejillas se calentaban. ¿Necesitas ayuda con algo más?, preguntó, señalando el jarrón con un gesto casual. A veces esos paquetes son un lío para abrir. Sonreí, un poco nerviosa, y asentí. No sé por qué lo hice, tal vez porque el silencio en casa se sentía más pesado de lo usual. Lo invité a pasar, solo un momento, mientras colocaba el jarrón en la mesa. Él se acercó para ayudarme a desembalarlo, y mientras trabajábamos juntos, empezó a hablar. Me contó sobre su día, las calles que recorría, las pequeñas cosas que lo hacían sonreír. Había algo en su voz, en su calma, que me hizo olvidar el reloj. El sol ya se estaba escondiendo cuando terminamos. El jarrón lucía perfecto en la mesa, reflejando la luz dorada del atardecer. Nos quedamos ahí, en silencio, mirándolo. Entonces, él dijo algo que no esperaba. Es bonito como las cosas simples pueden alegrar un día, ¿no crees? Asentí, y por un instante, nuestras miradas se encontraron otra vez. No pasó nada más, no había nada que contar que fuera más allá de ese momento. Pero cuando se despidió y cerró la puerta tras de sí, me quedé pensando en cómo un encuentro tan pequeño podía sentirse tan grande. Mi esposo llegó al día siguiente, y le mostré el jarrón con entusiasmo. Él sonrió y me abrazó, diciendo que había elegido algo perfecto. No mencioné al repartidor, no porque hubiera un secreto oscuro, sino porque era solo eso, un instante fugaz, como una brisa que pasa y se va. Algo que guardé en un rincón silencioso de mi corazón, sin más. Pasaron los días y la vida volvió a su ritmo habitual. Mi esposo estaba en casa, llenando el aire con sus risas y sus planes para el fin de semana. El jarrón seguía en la mesa, un detalle silencioso que me hacía sonreír cada vez que lo veía. Pero algo había cambiado en mí, algo tan pequeño que apenas lo notaba, miraba por la ventana un poco más seguido, como si esperara ver el camión de reparto aparecer en la calle. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, el timbre sonó otra vez. Mi corazón dio un pequeño salto, aunque no quise admitirlo. Abrí la puerta y ahí estaba él de nuevo, el repartidor, con su sonrisa tranquila y otro paquete en las manos. Esta vez era un libro que había pedido semanas atrás, una novela romántica que casi había olvidado. Parece que te gustan las historias bonitas, dijo mientras me lo entregaba, señalando el título con un guiño amistoso. Supongo que sí, respondí, riendo un poco para disimular el nerviosismo que me subía por la espalda. ¿Tú lees mucho? Solo cuando tengo tiempo, contestó, apoyándose ligeramente en el marco de la puerta. Me gustan las historias que te hacen imaginar otros mundos. Esa conversación fue breve, pero algo en su tono me dejó pensando en él después de que se fue. No era nada concreto, solo un eco, como el perfume de las flores que flotaba en el aire del jardín. Guardé el libro en mi estantería y seguí con mi día, pero esa noche, mientras mi esposo veía televisión a mi lado, abrí las primeras páginas. Las palabras parecían danzar, y por un momento, imaginé al repartidor leyendo lo mismo, en algún rincón tranquilo de su vida. Días después, llegó otro paquete. Esta vez no era algo que yo había pedido. Era un pequeño ramo de flores silvestres, envuelto en papel sencillo, con una nota que decía, para alegrar tu día. Un amigo. No había firma, pero supe quién era. Mi esposo llegó poco después y, al ver las flores, sonrió. ¿Las compraste tú?, preguntó,
acercándose a olerlas. Un detalle que llegó hoy, dije, manteniendo la voz ligera. Creo que fue un error de entrega, pero son bonitas, ¿no? Él asintió, sin sospechar nada, y las colocamos en el jarrón. Las flores llenaron la casa de un aroma dulce, y aunque no dije más, sentí que esas pequeñas visitas del repartidor se habían convertido en algo especial, como un secreto que no necesitaba palabras. No era amor, no era traición, solo un susurro de algo que me hacía sentir viva de una manera nueva. Cada vez que pasaba el camión de reparto, miraba por la ventana. A veces él estaba ahí, a veces no. Pero siempre dejaba una huella suave, como el roce de una hoja que cae en otoño. Y yo, en silencio, guardaba esos instantes como un tesoro que no necesitaba explicar. Perfecto. Aquí va la siguiente parte, manteniendo ese tono suave, romántico y sutil, ideal para todos los públicos y esa monetización en verde. La carta que nunca envié. El verano llegó con su calor suave y sus tardes largas. Mi esposo y yo pasábamos más tiempo juntos, planeando pequeños paseos y cuidando el jardín. Las flores silvestres del repartidor ya se habían marchitado, pero el jarrón seguía en la mesa, ahora vacío, como un recordatorio mudo de esos días pasados. Intenté no pensar demasiado en el repartidor, pero a veces, mientras pasaba las páginas de mi novela o regaba las plantas, su voz tranquila volvía a mi mente como una melodía que no puedes olvidar. Una mañana, mientras ordenaba el escritorio, encontré un sobre en blanco y una pluma. Sin darme cuenta, comencé a escribir. No era una carta de amor, no realmente. Era más bien un desahogo, un montón de pensamientos sueltos sobre cómo los pequeños gestos podían iluminar los días grises. Escribí sobre el jarrón, las flores, el libro, y, sin nombrarlo, sobre él. Cuando terminé, releí las palabras y me di cuenta de que nunca las enviaría. Doblé el papel y lo guardé en un cajón, como si al cerrarlo pudiera guardar también ese pedacito de mi corazón que se había escapado. Pero el destino tiene formas curiosas de sorprendernos. Una tarde, mientras mi esposo estaba en el trabajo, el timbre sonó de nuevo. Abrí la puerta y ahí estaba el repartidor, con un paquete pequeño en las manos. Esta vez era un pedido de mi esposo, unas herramientas que había comprado para arreglar algo en casa. Me lo entregó con esa misma sonrisa que ya conocía tan bien. ¿Todo bien por aquí?, preguntó, como si quisiera alargar el momento. Todo bien, respondí, sintiendo que mis palabras eran más ligeras de lo que quería. ¿Y contigo? Siempre mejor cuando el día termina con una buena entrega, dijo, y había algo en su tono, un brillo en sus ojos, que me hizo preguntarme si él también guardaba algún secreto como el mío. No hablamos mucho más. Él se despidió con un gesto amable y se fue, pero mientras cerraba la puerta, vi algo en el suelo, un pequeño papel que debía haberse caído de su bolso. Lo recogí y lo abrí con cuidado. Era una nota escrita a mano, sencilla y sin dirección. A veces, las cosas más bonitas llegan sin avisar. Gracias por recordármelo. No decía a quién iba dirigida, pero sentí que era para mí. Esa noche, mientras mi esposo trabajaba con sus herramientas nuevas, saqué mi carta del cajón y la leí otra vez. Luego, con una sonrisa, la rompí en pedacitos y la dejé ir en la brisa que entraba por la ventana. No necesitaba guardarla más. Lo que sentía no era algo que tuviera que esconder ni algo que quisiera perseguir, era solo un regalo inesperado, como una flor que encuentras en el camino y decides dejar ahí, intacta. El repartidor siguió pasando de vez en cuando, siempre con su sonrisa y sus paquetes. Yo lo saludaba con la misma calidez de siempre, pero ahora había una paz en mí. Lo que compartimos, fuera lo que fuera, no necesitaba palabras ni finales dramáticos. Era suficiente con saber que, por un momento, nuestras vidas se habían cruzado como dos líneas que se tocan y luego siguen su rumbo, dejando solo un eco dulce en el aire. El verano dio paso al otoño, y luego el invierno llegó con su manto de frío y días cortos. La casa se llenó de luces cálidas y el aroma de café que mi esposo preparaba cada mañana. El jarrón seguía en su lugar, ahora decorado con ramas secas que recogí del jardín, un toque sencillo que me recordaba los cambios de las estaciones.
Todo parecía en calma, como si el mundo se hubiera detenido para tomar un respiro. El repartidor no aparecía tan seguido últimamente. Tal vez eran las fiestas, o quizás su ruta había cambiado. Cuando pasaba, nuestros saludos eran breves pero amables, como si ambos supiéramos que algo había quedado atrás, suspendido en el tiempo. No lo extrañaba exactamente, era más bien como si su ausencia dejara un espacio pequeño, un hueco que no dolía pero que notaba al pasar. Una tarde nevada, mientras miraba por la ventana como los copos caían lentos, el camión de reparto se detuvo frente a la casa. Mi corazón dio un leve brinco, como un reflejo que no podía evitar. Abrí la puerta antes de que tocara el timbre, y ahí estaba él, envuelto en una bufanda gruesa, con las mejillas enrojecidas por el frío. Llevaba un paquete envuelto en papel festivo, un regalo que mi esposo había pedido para mí, una sorpresa de Navidad. Llegó justo a tiempo, ¿no? Dijo, soplando sus manos para calentarse mientras me lo entregaba. Siempre puntual, respondí, sonriendo. ¿No tienes frío ahí afuera? Un poco, admitió, riendo. Pero ver caras felices lo hace soportable. Nos quedamos un momento en silencio, el vapor de nuestro aliento mezclándose en el aire helado. No había nada más que decir, pero tampoco hacía falta. Él inclinó la cabeza a modo de despedida y se alejó hacia su camión, dejando huellas en la nieve. Cerré la puerta y coloqué el paquete bajo el árbol de Navidad, imaginando la sonrisa de mi esposo cuando lo viera. Esa noche, mientras mi esposo y yo abríamos los regalos junto a la chimenea, me dio el paquete que el repartidor había traído. Era un collar sencillo, con un colgante en forma de estrella. Mi esposo me lo puso con cuidado, sus manos cálidas contra mi piel, y me dijo que lo había elegido porque le recordaba cómo iluminaba yo su vida. Lo abracé fuerte, sintiendo que todo estaba en su lugar. Pero más tarde, cuando la casa quedó en silencio y las luces del árbol parpadeaban solas, me acerqué a la ventana. La nieve seguía cayendo, cubriendo las huellas del repartidor hasta borrarlas por completo. Pensé en él, en su bufanda y su risa suave, y me pregunté dónde estaría en ese momento. No era tristeza ni deseo, solo una curiosidad tranquila, como cuando miras una estrella lejana y te preguntas si alguien más la está viendo también. El invierno pasó, y con él, las visitas del repartidor se hicieron aún más escasas. Un día, otro hombre llegó con un paquete, y supe que él ya no volvería. No pregunté por qué, no necesitaba saberlo. Lo que habíamos compartido, si es que podía llamarse algo, había sido un capítulo breve, un susurro en el viento que se desvaneció con la nieve. Y yo estaba bien con eso. Mi vida siguió adelante, llena de amor y días simples junto a mi esposo. El jarrón, el collar, las ramas secas, todos eran pedacitos de una historia más grande, una que no necesitaba más capítulos. A veces, al mirar el cielo en una noche clara, sonreía en silencio, agradecida por las pequeñas cosas que llegan y se van, dejando solo un brillo suave en el alma. La nieve se derritió y la primavera llegó con sus promesas de renacimiento. El jardín empezó a despertar, con brotes verdes asomando entre la tierra y el aire lleno del canto de los pájaros. Mi esposo y yo pasábamos las tardes plantando flores nuevas, riendo mientras la tierra se nos metía bajo las uñas. El jarrón en la mesa ahora tenía tulipanes frescos, un regalo que él me trajo del mercado, y el collar con la estrella brillaba en mi cuello como un recordatorio de su cariño. El repartidor ya no era más que un recuerdo lejano, una figura que se había desvanecido como las huellas en la nieve. No lo buscaba en las calles ni me preguntaba por él, mi vida estaba completa, tranquila, llena de los pequeños momentos que construíamos juntos. Pero la primavera, con su forma de revolverlo todo, tenía otros planes. Una mañana soleada, mientras revisaba el buzón, encontré una tarjeta postal entre las facturas. Era sencilla, con una ilustración de un campo de flores silvestres en la portada. No había remitente, solo mi dirección escrita con una letra cuidadosa. La abrí, y dentro, unas pocas palabras: la vida da giros inesperados. Espero que tus días sigan siendo brillantes. Un amigo. Mi respiración se detuvo por un segundo. No necesitaba más para saber de quién venía. Me quedé ahí,
con la postal en las manos, mientras el sol calentaba mi rostro. Las palabras eran pocas, pero decían tanto. No había promesas ni confesiones, solo un eco de esos días pasados, como el aroma de las flores que regresaba con la brisa. Guardé la postal en mi bolsillo y volví adentro, decidida a no dejar que mi mente se enredara en suposiciones. Esa tarde, mientras mi esposo y yo tomábamos té en el porche, le conté sobre la tarjeta. No lo hice como un secreto que confesaba, sino como una curiosidad que quería compartir. Le hablé del repartidor, de los pequeños momentos, el jarrón, las flores, la nota en la nieve, y como todo había quedado atrás, como un capítulo que se cerró sin ruido. Él me escuchó con atención, su expresión tranquila, y luego tomó mi mano. Suena como alguien que encontró algo especial en ti, dijo con una sonrisa suave. No lo culpo. Eres difícil de olvidar. Sus palabras me llenaron de calidez, y reímos juntos, dejando que el tema se disolviera en el aire primaveral. No había celos ni preguntas, solo nosotros, como siempre, construyendo nuestro mundo. Pero esa postal seguía en mi bolsillo, un pedacito de papel que no podía ignorar del todo. Días después, mientras paseaba por el mercado del pueblo, lo vi. No al repartidor, sino al nuevo hombre de entregas, el que había reemplazado al primero. Estaba cargando paquetes en su camión, y me acerqué, movida por una curiosidad que no podía explicar. Disculpa, dije, con voz amable. ¿Sabes qué pasó con el repartidor que venía antes? El de la ruta de invierno. Él me miró un momento, como si intentara recordar, y luego asintió. Se mudó, respondió, ajustándose la gorra. Creo que consiguió un trabajo en otra ciudad. Dijo que necesitaba un cambio, empezar de nuevo. Asentí, agradeciéndole con una sonrisa, y me alejé. Eso era todo. Una respuesta simple, sin complicaciones. Él se había ido, había seguido su camino, y yo el mío. La postal, entonces, no era un adiós ni un regreso, era solo un saludo desde la distancia, un punto final que no necesitaba más tinta. Esa noche, saqué la postal de mi bolsillo y la puse en una caja pequeña donde guardaba cosas especiales, una foto de mi boda, un dibujo que mi esposo me hizo una vez, un pétalo seco de los tulipanes. Cerré la tapa y la devolví al estante, sintiendo que todo encontraba su lugar. Afuera, las flores del jardín bailaban con la brisa, y dentro, mi esposo tarareaba una canción mientras preparaba la cena. La primavera siguió su curso, y con ella, la vida. Los días se llenaron de risas, de planes, de pequeños detalles que hacían que todo brillara. Y aunque el repartidor ya no estaba, su recuerdo quedó como una flor silvestre en mi memoria, bonita, pasajera, y parte de un paisaje que no necesitaba cambiar. El verano llegó con su luz brillante y sus días interminables. El jardín estaba en pleno esplendor, con flores de todos los colores compitiendo por el sol. Mi esposo y yo pasábamos las tardes bajo la sombra de un árbol, leyendo libros o simplemente mirando las nubes pasar. El collar con la estrella seguía en mi cuello, un regalo que se había convertido en parte de mí, y el jarrón en la mesa ahora tenía girasoles, tan altos y alegres que parecían sonreír. La postal del repartidor descansaba en su caja, y con el tiempo, dejó de ser algo en lo que pensaba a menudo. Era como un sueño que recordaba al despertar, pero que se desvanecía con el primer sorbo de café. Mi vida estaba aquí, en estos momentos simples y felices, y eso era suficiente. Sin embargo, el verano tenía una última sorpresa guardada. Una mañana, mientras hojeaba el periódico local, vi un artículo pequeño en la sección de comunidad. Hablaba de una exposición de arte en un pueblo cercano, una muestra de ilustraciones hechas por artistas locales. Entre los nombres mencionados estaba uno que me resultó familiar, el del repartidor. No era su nombre completo, solo un apellido que coincidía, pero junto a la descripción decía que sus obras eran postales de la vida cotidiana, llenas de flores y recuerdos. Mi corazón dio un pequeño salto, no de nostalgia, sino de curiosidad. Le conté a mi esposo mientras desayunábamos, y él, siempre dispuesto a una aventura, sugirió que fuéramos a verlo ese fin de semana. Podría ser divertido, dijo,
untando mermelada en su pan. Asentí, sintiendo que era una manera perfecta de cerrar esa historia que había quedado flotando en el aire. El día de la exposición llegó, y el lugar era un hervidero de gente, colores y conversaciones. Caminamos entre los puestos, admirando pinturas y dibujos, hasta que lo encontré. Allí estaban, postales enmarcadas, delicadas y llenas de detalles. Campos de flores silvestres, calles tranquilas, un camión de reparto bajo la nieve. Y en una de ellas, casi escondida, una figura pequeña junto a una ventana, con un jarrón en la mesa. No era yo, no exactamente, pero sentí que lo era. Él no estaba ahí. El cartel decía que el artista no podía asistir, pero sus obras hablaban por él. Mi esposo se acercó y miró la postal conmigo. Es bonita, dijo, señalándola. Me recuerda a casa. Sonreí, apretando su mano. No le conté lo que sospechaba, no hacía falta. Compramos la postal, no como un secreto, sino como un pedacito de arte que encajaba en nuestra vida. Cuando llegamos a casa, la colgamos cerca del jarrón, y encajó perfectamente, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Esa noche, mientras el sol se ponía y el aire del verano entraba por la ventana, miré la postal una vez más. No era un mensaje ni una despedida, era solo un reflejo, un instante capturado por alguien que había pasado por mi vida como un soplo de viento. Y yo, en mi mundo lleno de amor y girasoles, sentí que todo estaba completo. El verano siguió, y con él, los días felices. El repartidor, o el artista, o quien fuera, se convirtió en una nota al pie, un detalle en el lienzo enorme de mi historia. Y mientras mi esposo y yo reíamos bajo las estrellas, supe que el círculo se había cerrado, suave y silenciosamente, como el pétalo de un girasol cayendo al suelo.